Oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluya. Del Señor, el fuego está ardiendo en el altar. Acércate, acércate a la presencia del Señor. El fuego está ardiendo en el altar. Los zapatos de tus pies, porque el lugar que pisas santo es, porque el lugar que pisas santo es. Desde el fuego habla el Señor a los que a Él se acercan con fe. Es la voz del gran yo soy, la que te da la dirección. Oh, acércate a la presencia del Señor. Humillamos nuestro corazón, Jesús. Aleluya. Acércate a la presencia del Señor. El fuego está ardiendo en el altar. Quita los zapatos de tus pies, porque el lugar que pisas santo es, porque el lugar, porque el lugar. Desde el fuego habla el Señor a los que a Él, dígalo, se acercan con fe. Es la voz del gran yo soy. Sí, Señor, la que te da la dirección. Fuego habla el Señor a los que a Él. Es la voz del gran yo soy, la que te da la dirección. Aleluya. Oh glorioso Espíritu Santo, te bendecimos. Aleluya. Diga conmigo, gracias Señor. Tú eres bueno, dile tú eres bueno, maravilloso. Vamos, levante esa voz, levante esas manos al Señor. Dele gloria a Jesucristo en esta hora.
Bendiga al Señor. Póngase las manos de Dios en estos momentos. Aleluya. Gracias, Padre, me pongo en tus manos en esta noche, Señor. Te ruego, bendito Dios, que te glorifiques de una manera especial en medio nuestro, de tal manera, Señor, que tu presencia te rogamos hoy, Señor, descienda con poder en nuestras vidas. Que tu presencia, Señor, descienda con poder en cada uno de nosotros, de tal manera que tu gloria se vea en cada uno de nosotros, Señor. Para eso hemos nacido, para eso vivimos, para darte gloria y honor, para exaltarte, para darte la honra, Señor. En el nombre de Jesucristo, diga conmigo: Padre eterno, en esta noche quiero que tú me hables, quiero que tú me bendigas, quiero que tú me ayudes a través de tu palabra a entender los misterios del reino. Dile: Señor, es necesario que tú hables a mi vida hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Sean bienvenidos los que están por primera vez aquí en Maranata. Le bendecimos en el nombre de Jesús y nos alegramos con su visita. Amén, gloria al Señor. Estamos en un tiempo de invierno ya, pero vamos a calentarnos en el fuego del Espíritu. Aleluya. Amén. Quiero que me preste atención en esta noche. El tema que les traigo tiene un título muy curioso. Y el tema es: cuidado, Satanás puede llenar tu corazón. Diga que está a su lado: cuidado, Satanás puede y quiere llenar tu corazón. Ok. Quiero que sepa que hay un trabajo de Satanás en estos últimos tiempos. Hay un trabajo del diablo en estos últimos tiempos. La Biblia dice que él sabe que le queda poco tiempo, y en tanto como a él le queda poco tiempo, su trabajo en contra de la iglesia es acelerado. ¿Usted entiende eso, verdad? Ok, y el plan del diablo es de desviar al creyente en Jesucristo del camino del propósito de Dios. Dios tiene un propósito con usted, no solamente de ser salvo, no solamente de pertenecer a una iglesia del reino, sino de usarle para establecer su reino. No sé si usted sabe eso. Yo anoche, cuando me acosté un poco preocupado, digamos, en el sentido, porque yo me di cuenta que algunos hermanos en la fe están cayendo en esa trampa. Se están dejando desviar del plan y del propósito que Dios tiene para esta ciudad de Guaranda. Usted sabe muy bien que cuando en una empresa hay un propósito, cada obrero, cada trabajador, cada empleado trabaja en base a ese propósito, porque hay una meta. Y Dios tiene una meta, tiene un plan con su empresa en esta ciudad, y es llenar a la ciudad de Guaranda con su gloria. Y Él va a usar a una iglesia del reino y a creyentes del reino. Ese es el plan de Dios para usted. Y es un privilegio saber que Dios me quiere usar, que Dios lo quiere usar a usted. Por lo menos yo me pongo contento y me gozo al saber que Dios a mí me quiere usar. Y me siento aún más contento al ver que Dios me está usando. Gloria al nombre del Señor. Amén. Pero una de las cosas que yo encontré en la Biblia y en mi diario vivir es que Dios siempre va a estar con la gente que está en su reino. Dios siempre va a revelársele a personas, a creyentes que tienen un interés muy particular en el reino. Si usted va en Mateo capítulo 28, si usted va a Mateo capítulo 28, en el verso 29 dice: por tanto, dice el Señor Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado, y ahí la promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces entienda esto: Jesucristo va a estar en los asuntos del reino de su Padre, y Él va a estar con aquellos que están siempre pensando y actuando en las cosas del reino de Dios. Como hijos de Dios somos bendecidos todos los días, pero como obreros del reino, si usted es una persona que trabaja en el reino de los cielos, la presencia manifestada de Dios en su vida se va a notar, usted la va a sentir, usted la va a ver. No solamente para protegerle, sino para ayudarle a impulsar el reino, que ese es el plan y el propósito de Dios. En este sentido, Dios como amo y Señor del universo, en este sentido Dios desea que nosotros desarrollemos todos los dones y ministerios, que desarrollemos inclusive en el aspecto natural todo lo que tenemos para establecer su reino. Ese es el plan de Dios. Ahora, la Biblia nos habla a nosotros de un ejemplo muy claro de la voluntad y del tesón de Jesucristo acerca de su reino. Y desde muy pequeño, vaya Lucas capítulo 3, verso 41 al 52, desde muy pequeño, Jesucristo el Señor estuvo siempre interesado en las cosas del reino. Lucas capítulo 3, verso 41 al 52. Dice la Biblia: iban los padres de Jesús todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, oído, verso 47, y todos los que lo oían se maravillaban ¿de qué? De su inteligencia y de sus respuestas. ¿Ya encontraron la cita? Lucas 2. Bien, estamos en el verso 47. Y todos los que le oían, dice, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Verso 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado ¿cómo? Con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Quiero que subraye, si la Biblia es suya, el verso 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba junto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, note las cosas que nos muestra este pasaje. Número 1, los padres naturales de Jesús, José y María, los padres del niño Jesús, no entendieron lo que él estaba haciendo. Seguramente como era un niño, quizás ellos pensaron que él debía actuar como un niño y no como un adulto. Usted sabe que los niños juegan con niños y hablan con niños y hablan como niños, pero los adultos hablan con adultos y no juegan. Los adultos actúan.
en cosas serias de su edad. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay una sabiduría tremenda que encontré, y la sabiduría que yo encuentro en este pasaje es que Jesús, cuando era niño, aunque era niño, no se comportaba como un niño, sino se comportaba como una persona con una inteligencia, con una sabiduría, mucho más que un niño y mucho más que un adulto. Cuando yo leí este pasaje, yo me di cuenta de que el Señor Jesucristo no actuaba como cualquier otro niño, sino como una persona adulta. Y número 2, este pasaje muestra a los padres del niño Jesús que estaban interesados en cumplir con los ritos o costumbres de la fiesta judía. Pero el niño Jesús no estaba interesado en la fiesta, ni en los globos, ni en la piñata, ni en la torta. Él estaba interesado en las cosas de su Padre. ¿De acuerdo? Ahora, ellos creyeron que el niño Jesús se había perdido, pero él no estaba perdido. ¿Dónde estaba él? Estaba en el templo. ¿Qué hacía en el templo? Estaba sentado en medio de los doctores de la ley, estaba oyéndoles y preguntándoles. Pero el verso 47 dice que todos los que le oían a él se maravillaban ¿de qué? De su inteligencia y de sus respuestas. ¿Era Jesús un niño superdotado? De acuerdo a la ciencia, era superdotado. Posiblemente si Jesús estuviera en estos tiempos y los científicos hubieran notado la inteligencia de Jesús, lo hubieran metido en un laboratorio y hubieran hecho un análisis de sus antepasados, de sus raíces culturales, de sus genes, qué sé yo de qué, y hubieran dicho que era un niño especial y superdotado. Pero Jesús no era superdotado según el concepto de la ciencia, sino que en él habitaba la sabiduría de Dios. Desde pequeño habitaba en él la sabiduría de Dios. Número 3, lo que encuentro es que la preocupación de la madre era tanta que le hizo preguntar. En el verso 48 dice: cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le responde: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Note que en el versículo 50 dice que ellos no entendieron las palabras que les habló, y es aquí donde quiero centrar mi mensaje. Y hay una pregunta: ¿sabía María y José quién era Jesús? ¿Lo sabía? Sí lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque un ángel le reveló a ella y a él quién era ese niño. Un ángel le dijo que ese niño venía con una misión especial y que ese niño iba a ser el Salvador del mundo, que ese niño era el Hijo del Dios viviente. María lo sabía y José lo sabía. Pero ¿por qué cuando Jesús se fue al templo como niño, por qué ellos se preocuparon? ¿Por qué ellos le preguntaron: ¿por qué nos has hecho así? Estábamos angustiados. Es entonces cuando Jesús les responde: ¿es que acaso ustedes no saben que me es necesario estar en los negocios de mi Padre? ¿O es que ustedes no se acuerdan cuando el ángel se les apareció antes de que yo naciera, que venía con una misión especial y que mi negocio no son los negocios de este mundo? Mi negocio son los negocios del Rey, del Padre Celestial. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Aleluya. Ahora hay una pregunta que también quiero hacerles en relación con este pasaje. ¿Sabes tú lo que Dios te ha declarado a ti que Él quiere hacer contigo? ¿Sabes lo que Dios ha dicho de ti? Por lo menos yo sé lo que Dios me ha declarado a mí. No sé si tú sabes lo que Dios ha declarado que tú tienes que ser en el reino.
Porque el concepto de mucha gente es, bueno, yo estoy en la iglesia por cumplir, o yo soy salvo porque quiero ser salvo. Pero Dios tiene más que una declaración personal. Dios tiene para ti una declaración profética que quiere establecer en estos tiempos. Aleluya. Ahora, si tú sabes para qué Dios te llamó, si tú sabes cuál es el propósito de Dios contigo, ¿por qué mejor no caminamos en ese propósito que Dios nos dice que tenemos? Y vamos a encontrar entonces, si caminamos, que el plan de Dios en mi vida, en tu vida, se va a desarrollar mucho más allá de lo que yo creo o estoy pensando que puedo hacer por Dios. Ni siquiera nosotros nos imaginamos la grandeza que Dios tiene para ti y para mí en relación con la salvación de Guaranda. Dan gloria al Señor. Aleluya. ¿Por qué María, cuando encontró a Jesús en el templo, no recordó las palabras del ángel? ¿Por qué ella se angustió cuando Jesús estaba ausente? Bueno, de plano, si Jesús no aparecía, se tuvo que asustar. Pero al hallarlo en el templo y viendo que los doctores de la ley, porque Jesús no estaba hablando con ningún judío en particular, estaba hablando con los doctores de la ley. Dice que él estaba en medio de ellos. Posiblemente le hicieron una rueda. Le preguntaban a Jesús y Jesús respondía. O Jesús preguntaba y ellos no le sabían responder. Cuando María vio eso, ella se turbó. ¿Sabe por qué? Porque ella, de acuerdo al texto que hemos leído, iba camino a una fiesta en Jerusalén, pero de acuerdo a las tradiciones y a las costumbres de su tiempo. Ahora, ¿era importante esa fiesta para Jesús? No era importante. Si hubiera sido importante esa fiesta para Jesús, él hubiera seguido evidentemente con María y con José a Jerusalén. Él notó que la gente iba vestida de fiesta. Seguramente ya van cargando el animal para los sacrificios. Pero Jesús, como nunca caminó por tradición, él se quedó en el templo, en el lugar de los negocios de su padre. Si tú tienes una tienda, te quedas en tu tienda, ese es tu negocio. Si tienes un almacén, te quedas en el almacén, ese es tu negocio. Eso es lo que te da el producto de vida diario. Pero como la voluntad de Jesús, de Dios, no era que Jesús se interesara en un negocio natural, sino sobrenatural, él fue al templo entendiendo que eso era lo único que producía para el reino vida y vida en abundancia. Yo quiero que entiendas eso y que agarres esta palabra. Gloria al nombre del Señor. Ahora repito lo siguiente: si el niño Jesús hubiera considerado importante esa fiesta, él hubiera subido con sus padres, no se hubiera quedado en el templo. Pero para él era más importante indagar, investigar sobre las cosas del reino de su padre que la misma fiesta de los judíos. Aleluya. Esa fiesta se había convertido en una tradición y no en una revelación. Ahora escúcheme. Hay quienes vienen al culto por tradición y no por revelación. Cuando tú vienes al culto por tradición, tú no vas a entender ni jota de lo que yo enseño. Pero si vienes por revelación, la palabra que yo te doy se te revela en tu espíritu. Cuando la gente vive en tradición, vive por costumbre. Cuando la gente vive en tradición, no saben a quién siguen. Cuando la gente vive en tradición, a cualquier cosa adoran y a cualquier cosa le dicen amén. Pero el que vive por revelación pone el sentido en lo que está escuchando. Y es ahí donde empieza la transformación del creyente en la revelación de la palabra que se nos está mostrando en ese entonces. Dan gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahora,
La gente que va a la iglesia por revelación va cojo, va ciego, va con fiebre, va con diarrea, porque sabe que la casa de Dios es donde están los negocios de su Padre. Pero el que anda por tradición anda frío, y en este invierno todavía más frío se queda. ¿Por qué no viene al culto? Porque hace mucho frío, ¿sí o no? Esos son los que viven por tradición. Pero la revelación te levanta el plan y el propósito de Dios, y cuando tú miras el plan y el propósito de Dios, entonces cuando te vuelves un gigante y Dios empieza a establecer su reino por medio tuyo. Dan gloria a Jesucristo. Aleluya. María y José iban a la fiesta de acuerdo a la costumbre, pero tú no vienes por costumbre. Ok, yo no quiero que usted venga a la iglesia por costumbre. Amén. Porque si usted viene por costumbre, esa es la razón por la cual siempre te perturbas por lo que yo enseño, que te cruzan los cables y empiezas a masticar la palabra y sales diciendo: no, lo que pasa es que la Biblia dice que hay que escucharlo todo, recibir lo bueno y desechar lo malo. Pero lo dice solamente con el sentido de agarrar lo que más les conviene, pero no lo que necesitan. Yo quiero decirte que lo que a ti te conviene no es lo que tú necesitas. En cambio, lo que tú necesitas es lo que te puede cambiar. Dan gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema cuidado? Satanás puede llenar tu corazón. Tiene que ver mucho. Y es el siguiente: el trabajo del diablo es hacer, oído, que tú no entiendas la palabra de Dios. ¿Para qué? Para mantenerte atado a la tradición y a la costumbre, a la ignorancia bíblica y a la religión evangélica, que por ello está enraizada en algunos, por no decir todos. Ese es el plan del diablo, hacer que tú no entiendas la palabra. Por eso algunos lo mantienen en tradición. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13, verso 1 al 9. Mateo capítulo 13, verso 1 al 9, y luego pasamos ahí del verso 18 al versículo 23. Mateo capítulo 13, verso 1 al 9. Dice el verso 1: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Verso 4: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó ¿dónde? ¿Dónde cayó? A ver, ¿dónde cayó? Junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó ¿dónde? En pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Verso 7: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos, haga así. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora vaya al verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, diga conmigo: palabra del reino, y no la entiende. Ahora, prestame atención. Cualquier palabra religiosa, tú la puedes entender. Pero a las palabras del reino hay que prestarle oído para poder entenderla. Porque la palabra del reino es difícil de entender. La palabra oído que encontramos en el Nuevo Testamento en el griego es oído, que traduce oído espiritual. Tú tienes un oído natural, pero tienes un oído espiritual. Y tú la palabra no la escuchas con el oído natural, sino con el oído espiritual. Y para poder tener el oído espiritual hay que nacer de nuevo.
¿Por qué? Porque solamente los que nacen de nuevo, que nacen del agua y del Espíritu, pueden percibir las cosas del Espíritu. Pero el creyente que está en la iglesia, que no ha nacido de nuevo, que es un creyente natural y carnal, no puede entender los misterios del reino, porque para él son locura. No los puede recibir. Es por eso la necesidad de que tú nazcas de nuevo. Y nacer de nuevo significa tener un estilo de vida conforme al plan de Dios. Pero eso nace. Eso no se puede imponer, aunque se enseña. Pero tú tomas la decisión de aceptarlo o no aceptarlo. Cuando tú fuiste engendrado, tú no pediste ser engendrado. Tú naciste. Uno es por equivocación. El papá no se puso el condón o la mamá no se tomó la píldora. O naciste a propósito. Te buscaron. Era difícil de encontrar 4. Y tu papá y tu mamá te buscaron noche y día hasta que llegaste. Pero para nacer de nuevo, eso es algo no que tú buscas, sino que Dios lo busca. Es Dios quien lo implanta en el espíritu. Pero así como Dios lo quiere implantar, tú lo puedes rechazar. Ok, regresemos al tema. Oíd pues vosotros la parábola del reino, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué sucede? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿cómo? Con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Oído, en esta parábola del sembrador que el Señor Jesús nos narra, encontramos que la semilla es una sola. Diga, la semilla es una sola. Pero que esa semilla se siembra en 4 terrenos diferentes. Diga, 4 terrenos diferentes. Oído, hay una sola semilla, pero 4 terrenos diferentes. El versículo 4 habla de junto al camino, donde vinieron las aves y se la comieron. El versículo 5 habla de pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido del sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. El versículo 7 nos habla de la semilla que fue sembrada entre espinos, y los espinos crecieron. ¿Y qué pasó? Y la ahogaron. El verso 8 habla de buena tierra, donde dice que esa semilla dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Pero en el versículo 9, el Señor Jesús dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, ¿por qué creen ustedes que el Señor Jesucristo dice en el verso 9, el que tiene oídos para oír, oiga? ¿Por qué? ¿Por qué él dice eso? La respuesta que yo encontré es la siguiente: Jesús sabe que el oído espiritual nuestro muchas veces es anulado por las cosas naturales y por el mismo diablo. Tú tienes un oído espiritual, pero algunas veces, como no te conviene escuchar la verdad, aplica su oído natural. O sea, es más fácil para la gente oír con un sentido natural que con un sentido espiritual. Nosotros venimos del mundo natural. Es un proceso entrar en el mundo sobrenatural. Es una revolución que empieza desde el primer día que tú le dijiste sí a Jesucristo. De todo lo que estamos aquí no nos escapamos. Cuando hubo un momento en nuestra
en nuestra conversión, los primeros días, los primeros meses, el primer año, que tú quisiste hacer la reculada del ovejo, retroceder, medio te endemoniaste, porque hubo una palabra que te afectó tus intereses personales. ¿A cuánto les ha pasado eso? A mí me pasó. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque los intereses del reino, la palabra del reino, que es de carácter espiritual y sobrenatural, siempre va a chocar con el mundo natural, con el fin de desplazarlo y establecer lo verdadero, lo eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, por eso Jesús nos dice que pongamos el sentido espiritual, que abramos nuestro oído espiritual para poder entender una verdad espiritual. Amén. En la explicación de la parábola del sembrador, el Señor Jesús empieza a explicar, oído, paso a paso, lo que significa cada tierra. Pero para referirme al tema que estoy desarrollando, me voy a referir solamente a lo que dice el versículo 4, que es la tierra que está junto al camino. Diga conmigo, la tierra que está junto al camino. Ahora, note que esta tierra no está en el camino, no está dentro del camino, sino que está ¿dónde? Junto al camino. ¿Qué indica junto al camino? Indica la proximidad al camino. ¿Sí o no? Es una proximidad solamente. Estar junto al camino indica, oído, la no identidad que se tiene con el reino de Dios, la no salvación. Estando junto al camino indica no nacer de nuevo. Estando junto al camino indica solamente la simpatía que se siente hacia el Evangelio, hacia Jesús o hacia la iglesia. O sea, son gente que simpatizantes de una iglesia, y los simpatizantes no son salvos. ¿Está aquí conmigo? Tú de repente un tiempo fuiste simpatizante del Evangelio. Ibas a la iglesia, llegaste a la iglesia por simpatía. Alguien te invitó. ¿Te gustó? Te fuiste contento, me agradó la música. Me agradó la palabra, entendí la palabra, ¿verdad? Pero hasta ahí llegaste. Hasta que hubo un momento en que el Espíritu Santo tuvo que hacer en ti un proceso de salvación. Pero si hubiéramos permanecido mucho tiempo junto al camino, no estuviéramos aquí. ¿Por qué? Porque las aves se hubieran comido la semilla. Y Jesús dice que las aves que se comen la semilla que fue sembrado junto al camino es el malo, es decir, el diablo. Y ese es el peligro de no estar dentro del camino, sino estar junto al camino. Ese es el peligro. El peligro de estar junto al camino, oído, es que Satanás te puede robar la semilla. Y si Satanás se come la semilla o la palabra que se te está sembrando, esa palabra no te puede dar identidad con el reino y te puede morir. Da gloria al nombre del Señor. Aleluya. Tú no puedes estar junto al camino. ¿Dónde debes estar tú? Tú debes estar en el camino. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vayamos a Job capítulo 1, versículo 6 al 7. El peligro de andar junto al camino o de estar junto al camino es que el diablo siempre anda caminando, no en el camino, sino junto al camino. El diablo no está dentro del camino, no está dentro del reino, está fuera del reino, pero él camina paralelo al camino de Dios. Si Dios cruza a la derecha, el diablo paralelamente cruza a la derecha. Si Dios marcha de frente, el diablo paralelamente marcha de frente. Job capítulo 1, versos 6 al 7. Job, libro de Job. Dice la escritura: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios
entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que hace el diablo? El tipo parece supervisor. Rodea la tierra, anda por la tierra. Ahora, ¿qué anda buscando él? El capítulo 2 de Job, verso 1 al 2, dice lo mismo. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Se da cuenta que el tipo siempre va por la orillita, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Nuevo Testamento. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 dice: sed sobrios y velad. ¿Por qué hay que velar y ser sobrios? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora dile a tu vecino: el diablo te está buscando a ti. ¿Sabe usted eso? Que el diablo te está buscando. Ese es el oficio de él. ¿Qué hace Satanás junto al camino? De acuerdo a la parábola del sembrador: comerse la semilla. Comerse la semilla que es sembrada en el corazón de la gente que no está en el camino, sino junto al camino. Note que la semilla que se come el diablo no es la que fue sembrada en buena tierra, no es la que fue sembrada entre espinos, ni es la que fue sembrada entre las piedras, sino la que está junto al camino. Él se come esa semilla. Entonces, si tú estás junto al camino y no estás dentro del camino, es posible que la semilla que se te sembró el lunes o el domingo ya no exista. El Satanás se la comió. Y como Satanás se comió la semilla, no puede haber fruto de salvación en ti, porque lo que produce la salvación es la palabra sembrada en tu corazón. ¿Están aquí? Aleluya. Ahora, ¿qué es estar junto al camino? Oído, estar junto al camino es no estar en el reino de Dios. Eso es estar junto al camino. Quien no camina dentro del camino o dentro del reino de Dios, oído, no puede tener compromiso con el reino de Dios y vive sin integridad y sin pasión por Jesucristo. Y toda persona que camina junto al camino termina en la boca de Satanás. ¿Sabe usted eso? Porque si Satanás se come la semilla, él primero tiene que entrar a tu corazón para comerse la semilla. Porque la semilla, la palabra de Dios, se siembra es en el corazón, no en la mente. Amén. Si tú tienes el pan en la refri, tú vas a la refri a buscar el pan, tú no vas a la ferretería. Si la carne está en el horno, tú vas al horno a buscar la carne, no vas a la zapatería. Y si la palabra se te sembró en el corazón, Satanás entonces entra a tu corazón, si es que estás junto al camino, para comerse la semilla. Por eso el título es: cuidado, Satanás puede llenar tu corazón. ¿Están aquí? Vamos a mirar algunos ejemplos de cómo Satanás entró en el corazón de la gente y lo llenó. Y Judas es el primer ejemplo. Lucas capítulo 22, verso 1 al 6. Me gustaba la otra porque sabía agua de coco. Esto no sabe agua de coco. Lucas capítulo 22, verso 1 al 6. Aleluya. Judas es el primer ejemplo
de un creyente al cual Satanás le llenó el corazón. Verso 1 dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matar a Jesús, porque temían al pueblo. Verso 3, mire el verso 3 conmigo. Y entró Satanás ¿en quién? En Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Verso 6. Y él, Judas, se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Tengo dos preguntas que hacer para desarrollar este pasaje. Número 1, ¿por qué y para qué Satanás entró en Judas? ¿Por qué y para qué? La primera respuesta es: Satanás entró en Judas porque Judas no estaba identificado con el Señor Jesús en relación con el reino de Dios, sino en lo relacionado con su reino personal, el de Judas. Por eso Judas fue lleno en su corazón por Satanás. Ahora escúchenme. Judas andaba con Jesús, hizo milagros. Judas manejaba el dinero de Jesucristo, pero eso no indicaba que Judas tenía identidad con Jesús en lo sobrenatural y en el reino. Judas tenía un reino personal. Él no vio a Jesús como un rey sobrenatural, aunque él sabía, como buen judío, de la promesa de Jehová a Israel de un Mesías. Él no reconoció en Jesucristo al Mesías pronunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Él lo vio como un libertador natural. Judas tenía un interés personal de que se estableciera un reino político y militar en Israel, para luego él tomar parte en la política del reino natural. Cuando Judas empezó a ver a Jesús como un rey mortal, Satanás vio en él la oportunidad de entrar para manipular y para destruir el reino que Jesús estaba estableciendo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con usted y conmigo? Tiene que ver con la identidad que tú y yo tenemos con el reino, y tiene que ver con la revelación de quién es Jesús para ti y para mí. La Biblia nos muestra a nosotros en Mateo 16 que Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? Unos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Jeremías, otros Isaías, otros Elías, otros que algunos de los profetas. Pero cuando él le preguntó: ¿y quién dicen ustedes que soy yo?, Pedro recibió la revelación de Dios y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estuvo Judas ahí cuando Pedro recibió la revelación de Dios Padre. Sí estaba. ¿Escuchó Judas? Sí escuchó. Pero como Judas no tenía un interés del reino sobrenatural ni espiritual, sino un reino natural, esa revelación le entró por aquí y le salió por acá. Él no tenía una revelación del reino que Jesús quería establecer. Y cuando tú y yo no tenemos la correcta revelación del reino que Dios quiere establecer en Guaranda, te es fácil poder interpretar cualquier moda, cualquier costumbre antes que los valores del reino. Y te quiero decir, eres un candidato para que Satanás entre y llene tu corazón. No le gustó eso, ¿verdad? Para nada le gustó. Pero es lo que muestra la Biblia. Por eso el tema: cuidado, Satanás puede llenar tu corazón. Ahora, ¿cómo sabes tú mismo,
que tienes interés por el reino de Dios? ¿Cómo sabes tú si tu interés es que tu familia sea salva? ¿Cómo sabes tú si tienes pasión para que Dios salve esta ciudad? Todos los pensamientos que tenemos se ejecutan en nuestras acciones, ¿verdad que sí? Si tú estás pensando constantemente en el reino, y es que tú tienes que pensar las 24 horas del día, los 365 días del año en el reino de Dios. No le cree la mentira al diablo de que hay un espacio para ti. Para ti no hay espacio. Si perteneces al reino, quiero decirte que para ti no hay espacio. El reino lo ocupa todo. Claro. Es un engaño del diablo de que, bueno, y entonces mi familia y yo y ¿dónde me desestreso? Pues en la iglesia. Amén. Sobre tu rodilla te desestresas. Damos gloria a Dios. Judas no veía a Jesús como el rey sobrenatural, repito, sino como un rey natural. Y en ese sentido la visión de Judas era mezquina, egoísta y satánica. ¿Por qué? Porque él estaba mirando a Jesús desde su perspectiva humana, no desde la perspectiva del reino de Dios. Tú no ves a Jesús aquí físicamente hablando. Ves un grupo de hermanos y ves a este pastor. Pero quiero decirte que aunque Jesús físicamente no está, pero está presente su reino. Y tú tienes que ver, es que en esta iglesia se predica del reino, se establece el reino, se enseña sobre el reino, se canta sobre el reino. Y la pasión de todo creyente en esta iglesia debe ser del reino. Aquí no hay espacio para mi pasión, no hay espacio para mi visión, no hay espacio para mi querer. El espacio que existe en mí y en ti debe ser el interés de Dios solamente. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Yo no sé si usted cree eso, pero yo creo que debe ser así. Aleluya. ¿Sabía Judas quién era Jesús desde la perspectiva de Dios? ¿Sí lo sabía? ¿Sí lo sabía? Dios lo había revelado no solamente a Judas, sino a sus discípulos y a las multitudes que siguieron al Señor. Dios Padre siempre estuvo revelando quién era Jesús, y Dios todavía sigue revelando quién es Jesús, porque es Dios quien revela a Jesucristo. La religión no revela a Jesús. La religión te habla de muchos Cristo que no son el Cristo de la Biblia. Pero Dios Padre sí te revela a Jesucristo y su plan contigo. Aleluya, diga conmigo, gloria a Dios. Aleluya. Quiero que me escuche esto que lo voy a decir. Escucha bien, tú no puedes enfrentar a Satanás sin saber en tu corazón quién es Jesús. La gente del mundo en su corazón no sabe quién es Cristo. En su mente tienen ideas religiosas de algún Jesús que le presentan. Pero en tu corazón, en tu espíritu, tú debes saber quién es Jesús. Pero cuando tú no tienes esa revelación, entonces, oiga bien, Satanás te distorsiona la revelación genuina de Jesús en tu vida. Y como Satanás te distorsiona la revelación de Jesús, entonces tú no puedes prevalecer contra el diablo, que fue lo que hizo Satanás con Judas. ¿Por qué los 11 prevalecieron y permanecieron? Porque él no pudo distorsionar la imagen o la visión o el propósito que Dios tenía con Jesús en sus corazones. Pero con Judas sí pudo. Él pudo distorsionar la verdadera revelación de quién es Cristo. ¿Por qué la distorsionó? Porque encontró que Judas tenía otro interés y no era el interés del reino. Entonces cuando tú, óigase bien,
no tienes la revelación del reino de Dios en ti, no tienes la revelación de quién es Cristo para ti, entonces Satanás empieza a distorsionar el plan que Dios fraguó para ti y te arrastra y te come vivo. Por eso es que mucha gente hoy en día está apartado del Señor. Gente que por años recibieron a Cristo. Conozco algunos en mi país que recibieron al Señor por tiempos, pero como no estaban en el camino, sino junto al camino, Satanás le distorsionó la visión del reino y empezaron a establecer sus propios reinos. Conozco un evangelista que Dios usó de una manera tremenda, del cual yo aprendí y del cual yo me inspiré cuando empecé a conocer a Cristo. ¿Sabe dónde termina ese evangelista? Siendo pastor de los salvos siempre salvo, de los mal llamados salvos en gracia que están en desgracia, los de 666. Ahí terminó. ¿Por qué terminó ahí? Porque Satanás distorsionó la visión del reino. Porque no estaba en el camino, estaba junto al camino. Toda persona que está junto al camino es un candidato para que Satanás llene el corazón y le desvíe del plan de Dios y distorsione la correcta revelación de quién es Jesucristo. ¿Están aquí? Aleluya, parece que ya se fueron. Bendito sea el nombre del Señor. Escúcheme, el presidente de los Estados Unidos, Obama, dijo esto de Jesús. Dijo que Jesús es simplemente un personaje histórico que fue tomado o que fue formado en la escuela dominical. Él dice que Jesús es un personaje levantado en la iglesia cristiana. Eso lo dijo Obama, el presidente de Estados Unidos. Y si ese hombre se muere hoy, se va al infierno, porque lo único que puede salvar al mundo y a la gente de esta ciudad es la revelación de quién es Cristo para Dios. Cristo para Dios es el Salvador, el Mesías, el ungido, el que puede libertar el mundo, el que puede sanar del cáncer, el que puede libertar al endemoniado, el que puede levantar al enfermo, el que puede traer salvación y vida eterna. Ese es Jesús. Inclusive hay algunas iglesias que ya no predican de la sangre de Cristo. Dicen que el infierno no existe. Están hablando otras cosas menos del Señor, porque están estableciendo un reino humano, un reino social, un reino pasivo que no va a afectar al mundo espiritual. Y son iglesias que están siendo llenadas por Satanás. Pero una iglesia donde el reino se predica, donde Jesucristo es el Señor, donde Jesucristo es el Rey, donde Jesucristo es Dios, donde Jesucristo es el Salvador, es una iglesia difícil de destruir y que Satanás no haya cabida. Por eso esta palabra, estamos en los últimos tiempos y el plan de Dios es levantar a esta iglesia para establecer el reino, pero el plan del diablo es distorsionar el reino. Y Satanás empieza a distorsionar el reino en la mentalidad de un creyente que está junto al camino y no está dentro del camino. Él distorsiona la revelación de quién es Cristo. Yo no sé si te está pasando a ti, que de repente te encuentras que el evangelio ya no tiene sentido, ya para ti no tiene gozo. Cuando piensas en el compromiso económico, para ti es una carga. Yo no sé si de repente a ti el gozo se te ha ido, el gozo de la salvación, y es un peligro, porque eso indica que tú estás junto al camino y no dentro del camino. Da gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea Jesús. Dios, a través de los tiempos, ha mostrado que cada vez que Él visita a su pueblo,
¿Cuántos saben que Dios nos ha visitado a nosotros aquí? ¿Cuántos han experimentado esa visitación de Dios? Ahora escúcheme. Cada vez que Dios visita, si registramos la historia del pueblo hebreo, cada vez que Dios visitó al pueblo de Israel, fue para glorificarse y engrandecerse, no solamente para libertar al pueblo. Cada vez que Dios visitó en el libro de los Hechos a la iglesia primitiva, que hubo un avivamiento, fue para glorificar a Cristo. Y cada vez que Dios a nosotros nos ha visitado, óigase bien, es para sacarnos de junto del camino y para establecernos en el camino. Pero como mucha gente vive junto al camino, nunca entienden ni reciben la gloria de la visitación de Dios en ese momento sublime. ¿Sabe qué he notado yo en algunos? Cuando Dios nos visita, se mueven porque ni modo. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, hay que moverse. Hasta los muertos se levantan. Pero después que Dios se va, siguen igual. Eso pasa con los de junto al camino. Pero la gente que está en el camino, cada vez que Dios lo visita, aprovecha ese mover de Dios para levantarse a un nivel sobrenatural. Yo comparo eso como el surfista que espera la ola del momento para poder elevarse sobre las alturas del mar. El buen surfista no se monta en cualquier ola. Él espera la ola adecuada. Y la espera no en la orilla del mar, en la playa, no está junto al camino como algunos. Él se va dentro del mar, y dentro del mar con la tabla va nadando hasta que ve la ola apropiada. Cuando ve la ola apropiada que él conoce, se monta en la ola y esa ola lo arrastra y lo va llevando sobre las aguas. Eso es lo que ha hecho Dios en estos días. La ola de Dios ha venido con un mover sobrenatural para que usted, como el surfista, se monte en la ola, para que puedas navegar en el mover de Dios, en el momento de Dios. El momento de Dios es el kairos de Dios, el momento perfecto. Y cuando nosotros vemos ese mover de Dios y nosotros nos montamos en el mover de Dios, quiero decirle que toda nuestra vida es transformada y empezamos a vivir de acuerdo a los principios del reino. Pero lamentablemente hay mucha gente que está como el paralítico del estanque de Betesda. Si han leído ese pasaje, en Juan capítulo 5 dice que había un paralítico por más de 38 años que estaba en el estanque de Betesda. Él esperaba que viniera un ángel, porque un ángel bajaba cada vez, una vez al año, y revolvía el agua. Entonces el que caía primero en el agua revuelta era sanado. Pero como a él nadie lo empujaba, 38 años ahí en ese estanque. Y hay mucha gente que está 38 años en el estanque, esperando que el ángel venga y revuelva el agua. Pero como no tienen quien lo empuje, se pasa el mover de Dios y siguen paralíticos, siguen ciegos, siguen cojos, siguen endemoniados. Dile que está a tu lado, mira, no esperes que nadie te mete, métete tú, dile, métete tú. Dile, métete tú, no esperes que nadie te empuje. Aleluya. No esperes que venga mamá Sandra o papá Manuel o un predicador que va a venir de Chicago aquí a la iglesia. Ay, amén, aleluya. Vino el ángel, revuelve el agua para meterme. No espere que venga ese ángel. No espere para montarse en la ola de Dios. No espere. Porque el ángel se va y tú sigues igual. ¿Por qué? Porque vives junto al camino. Junto al camino.
Satanás es el experto en llenar corazones de gente que está junto al camino. ¿Por qué Judas fue lleno en su corazón por Satanás? Porque él no tenía la revelación correcta de quién era Jesús y de qué era el reino que Jesús estaba estableciendo. Hay gente que está en la iglesia y para ellos Jesús sigue siendo el Señor de los milagros. Señor, sáname. Señor, sáname. O Jesús sigue siendo Jesús de gran poder. Oh, Jesús, libértame. Pero no es el Señor de su vida. No es el Señor ni el dueño de sus vidas. Porque solamente cuando Jesús les sana, les libera, entonces dejan que Jesús solamente se convierta en eso, pero no logran entregar su vida las 24 horas del día. Ellos viven junto al camino. Y llegará un día en que Satanás te encontrará junto al camino. Y mire que luego usted no se endemonie y entonces tú no puedas ser salvo. Porque cuando una persona vive en su corazón vacío de la palabra, porque Satanás se la comió, esa persona no puede entrar a salvación, te repito, porque lo que te da salvación a ti es la palabra de Dios. ¿Están aquí conmigo? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bien. Vamos a mirar un pasaje más y con este terminamos. Lucas capítulo 22, verso 1 al 6. Lucas capítulo 22, verso 1 al 6. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Oído, verso 3. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Verso 6. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Satanás y sus secuaces, que buscaban la oportunidad para matar al Señor Jesús. ¿Y dónde la encontraron? ¿Dónde la encontraron? Están aquí. ¿Dónde la encontraron? Lucas capítulo 22, verso 1 al 6. Mira la Biblia conmigo. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Verso 2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matar a Jesús, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Verso 5. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Repito, Satanás y sus secuaces buscaban una oportunidad para matar a Jesús. ¿En quién encontraron esa oportunidad? En Judas. En Judas. Ahora, la pregunta es, ¿Satanás encuentra oportunidad en ti para entregar a Jesús? ¿Está encontrando en ti, Satanás, oportunidad para traicionarle? Satanás entró en Judas. Increíble pero cierto. Judas andaba, caminaba, comía, vivió durante 3 años y medio con el Señor Jesús. Pero eso no lo libró de que Satanás no entrara. No lo libró. Lo único que te puede librar para que Satanás no entre en ti es que tú tengas la revelación correcta de quién es el Señor Jesús y que vivas dentro de su reino. Cuando una persona busca a Cristo solo por milagros, es posible que el milagro suceda porque Dios es fiel, pero eso no es suficiente. Cuando una persona busca a Cristo solamente por el miedo al infierno, eso no es suficiente.
Cuando tú sigues a Cristo, porque Él es Dios, porque Él es tu Señor, porque Él es tu Salvador, te garantiza de que Satanás, aunque te busque, aunque te rodee para devorar, Él no encuentra cabida. Y si de momento entra, tú te arrepientes y Jesús mismo te libera. Judas estuvo durante mucho tiempo con el Señor. Tú puedes tener 15, 10, 20 años de convertido. ¿Eso te garantiza para que Satanás no entre en ti? No te garantiza eso. No te garantiza. Lo que te garantiza es que Jesús sea tu Señor, que en verdad tú seas esclavo de Él, que tú seas esclavo de Él, que vivas en el reino, que los intereses del reino estén marcados dentro de ti. A un creyente así, difícilmente Satanás le entra y le llena el corazón, pero un creyente junto al camino es fácil de devorar. Dan gloria al nombre del Señor. Ahora, una señal de que Satanás está dentro de alguien en la iglesia es la actitud hipócrita. Hoy están contigo, mañana no están contigo. Hoy te saludan bien, mañana te hacen bemba. O sea, ¿cómo llamaríamos aquí? Te hacen mueca, ¿verdad? Hoy te abrazan, mañana te desprecian. ¿Qué actitud tenía Judas hacia Cristo? Una actitud hipócrita. ¿Comió con Él en la cena? Sí, comió con Él. ¿Andaba con Él? Sí, andaba con Él. ¿Pero qué hizo? Fue a hablar con los enemigos de Jesús. ¿Ustedes quieren matar a Jesús? Pues quiero decirle la clave de cómo pueden matar al Señor. O sea, yo les voy a entregar a Jesús. No, pero que mira, el pueblo se puede levantar contra nosotros. No se preocupen, que yo se los entrego a espaldas del pueblo. Y esto es hipocresía. Judas le servía al Señor con un interés personal, no con intereses del reino de Dios. Cuando tú le sirves a Dios por un interés personal, el diablo llena tu corazón. ¿Qué fue lo que pasó con Judas? Amén. Judas tenía su propio reino, sus propios intereses. Entonces él aprovechaba la influencia de Jesús para hacer lo que él quería. Dan gloria a Jesús. El verso 6 dice que Judas se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a ellos a espaldas del pueblo. Judas demostraba sinceridad, pero no era sincero. Judas demostraba lealtad, pero no era fiel. Judas demostraba compromiso hacia el Señor Jesús, pero era un traicionero. Su compromiso era con los enemigos del Señor Jesús. Jesús en esta ciudad tiene enemigos. Tiene enemigos. Y uno de los enemigos más cercanos a ti posiblemente es tu familia, que no es cristiana y que odia el Evangelio y que se opone para que tú vengas, para que tú camines en las cosas del Señor. Que sea quien sea el enemigo del Señor, tú no puedes consentir que Satanás entre en tu corazón para traicionarlo. No puedes consentir que nadie hable de esta iglesia, ni de tus padres espirituales, ni de ningún hermano. No puedes consentir ni hacerte amigo de ellos, porque eso significa que traición y también indica una muerte espiritual. Póngase de pie. Continúo mañana con esta enseñanza. Levante las manos al cielo. Cierra tus ojos, por favor. No me cierres todavía el programa, Juan. Yo quiero decirle algo. Tú no puedes tener más compromiso con tu familia que no ama al Señor Jesús, más que el compromiso que debes tener hacia el Señor Jesús, sea quien sea. Sea tu papá, tu mamá, tu esposo, tu hijo, tu abuela, tu tía, tu suegro, tu suegra. Porque si tienes más compromiso con tu familia que no ama al Señor Jesús, más que el compromiso que debes tener hacia Jesucristo, es posible que lo traiciones a Él e inclusive a tus hermanos en la fe. Tenga compromiso con Jesús para que Satanás no llene tu corazón. Satanás llenó el corazón de Judas
Porque Judas no tenía compromiso con Jesús. Tenía un compromiso mezquino y egoísta. Él no estaba dispuesto a que el reino de Dios se estableciera. Él quería establecer su reino personal y egoísta. Quiero que escuches bien. Jesús está a las puertas. Está por venir por su iglesia. Puede ser esta noche, puede ser mañana. Puede ser que en el año, antes que llegue año nuevo, la trompeta suene y tengamos que irnos. Pero si tú no tienes intereses del reino, tú te quedas. Porque el Señor no puede llevarse a nadie cuyo corazón esté vacío del Espíritu Santo y lleno de Satanás. Revísese usted en esta noche. Revísese. ¿Qué tan comprometido estás tú con el reino de Dios? ¿Qué tan comprometido estás? Revísese. ¿Qué tanto compromiso tienes tú con el reino de los cielos? Habla con Dios. Aleluya. Dile, Señor, guarda mi corazón. Dile, Señor, guarda mi corazón, para que mi corazón no sea llenado de Satanás. Dile, Señor, yo vacío mi corazón de mis intereses personales, de mis intereses mezquinos. Yo vacío mi corazón de mi querer y quiero que establezca tu reino y tus intereses en mi interior. Dile, Satanás, no habrá cabida para ti en mi corazón. No habrá cabida, porque ahora yo me vacío de ti, me vacío de mis intereses, me vacío de mi querer y empiezo a establecer el reino de Dios en mi corazón. Levanta tus manos. Padre, gracias por este pueblo. Yo te ruego, Dios, que de una manera muy particular, muy especial, Espíritu Santo, llenes el corazón de mis hermanos. Que llenes mi corazón, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, reposa sobre nosotros. No te queremos resistir. Ven, haz lo que tú quieras de mí, Espíritu Santo, porque yo quiero que tu reino se establezca en mi vida. Yo quiero que tú me llenes de tus propósitos. Quiero que tú me llenes de tus planes, Señor. Aleluya. Haz lo que tienes que hacer, Espíritu Santo, por revelarte en mi interior, en el nombre de Jesucristo. Toma mi intelecto, toma mi mente, toma mis aspiraciones. Oh Dios amado, si en mí, aleluya, dile, Espíritu Santo, si tú ves que en mí no hay interés de tu reino, dile, establécelo. Dile, si tú ves que el interés es mío, el personal, dile, ayúdame a renunciar a él para que se establezca el tuyo en mi vida. Gracias, Señor. Recibe la gloria, Jesucristo. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Usted dice conmigo, amén.